Hola Manuel, ¿me escuchás? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Bien, no No, sé qué Manuel, había no tocaste pasado. nada vos. No, No no toqué tocaste nada nada. yo, ¿eh? ¿Sabés lo que pasó? ¿Qué? En la algarabía por la charla con vos, no te pasé Sí. como anfitrión y Ah, me fui bueno. y con la reunión. Sí, Ahí me está. cortaron la reunión, dije, ya. Las No, no, no. lágrimas de cocodrilo que tengo se me caen de gusto. Yo que No, las ahí está. ahorro. Bien, listo. Le pido disculpas, doctor. No, no, ya está, ya está. ¿Sabés cómo? Eso es como cuando no me dabas un aula. No. Gracias. ¿No Bueno, ves que ahí está. sos, nunca Tenía cambias? anfitrión, ya está. Dale, Esperar dale. ahora igual que los chicos que por ahí se habían Sí, por ido. ahí tuve la suerte. Mirá, de 19 ahora son 22. Cortamos otra vez, ¿Viste? por ahí está la comisión completa. Por ahí son 30. Sí, Te pido bárbaro. disculpas, Manuel, no te pasé como No, anfitrión. dale, no hay problema. Y Un como abrazo. siempre, me echaste la culpa antes. Chau. Chao, Bueno, querido. eso es lo que pasa cuando uno conoce al Bedel hace 50 años. ¿Está? Qué hijo de puta. Bueno, Qué malo. corte que está grabando Qué esto. malo que sos. Chao, Se chao. imagina que va a quedar todo grabado después para la reunión de profesores y demás. Bien, bueno, sigamos. Yo quiero hablar con ustedes hoy de participación y vamos a responder preguntas respecto de tentativa, que me habían dicho que se había producido un problemita con la conexión, valga la redundancia, y entonces quedo abierto a las preguntas de ustedes. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien. Hoy sería interesante, aparte de ver gestores, pueden responder, podemos hacerlo más parte. Es la última, ¿está? Quédense tranquila. Ah, una cosa más, les aviso a todos para no sorprenderlos. El parcial es el lunes, son 40 minutos con 13 preguntas respondidas correctamente, ¿ok? ¿Está? Ok. Sí, gracias, profesor. Perfecto. Buenísimo. Ustedes ya autoría vieron, ¿no es cierto? Yo puedo comenzar directamente con participación o quieren que hagamos como un paneo. Sí, vimos. Bien, bárbaro. Entonces nosotros podríamos decir que a partir del artículo 45, nuestro Código Penal establece los principios en cuanto a la participación criminal y deben haber visto la clase de participación que el Código Penal podríamos decir que contiene o tiene dos acepciones del concepto de participación. Un concepto, digamos, amplio o genérico, que es la rúbrica a la cual se refiere el título séptimo de nuestro Código Penal cuando habla de la pluralidad de personas que toman parte en un delito, y un sentido más restringido o limitado del concepto de participación, que por participación, ahí nosotros vamos a entender cuando una o más personas toman parte en un delito ajeno, siendo partícipes, entonces, o a consecuencia de ello, nada más vamos a entender que son partícipes los cómplices, que vamos a ver que hay una gradación, que es cómplice primario, cómplice secundario, y el instigador. Con exclusión, este concepto restringido hace exclusión del autor, con los diferentes conceptos que tienen y con las diferentes situaciones que han visto respecto de la autoría. Préstenle bastante atención a esta temática, la problemática de la participación y sobre todo a la problemática de la autoría. Bueno, la participación podríamos conceptualizarla, es el aporte doloso en un injusto ajeno. Y se presenta o se manifiesta de dos formas, que puede ser la instigación o la complicidad. Puede decirse que de forma negativa, también podríamos conceptualizarlo, que autor, sobre todo el partícipe primario, es aquella persona quien es alcanzada con la totalidad de la pena sin revestir la calidad de autor.
La propia expresión o el propio término participación nos indica que nos encontramos frente a lo que se denomina un concepto o término referenciado. Es decir, es un concepto que manifiesta otro. Porque, ¿en qué se participa? Porque ustedes ya lo vieron, el código, cuando habla de participación desde el punto de vista genérico, lo único que hace es referenciar conceptos de lo óntico, ¿no? O sea, de la realidad. Entonces, cuando me habla de autor, es aquel actor principal respecto de un delito, podríamos decirlo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de un cómplice, o hablamos de un partícipe, nos está hablando que, ¿en qué se participa? En la conducta del autor. Por eso se habla y se expresa que es un concepto referenciado. Es un concepto que necesita de otro. ¿De quién? Del autor. Este carácter referencial o relativo es lo que confiere, y lo que le confiere expresamente a la participación su naturaleza accesoria. Bien. Ahí podemos hacer una diferenciación, porque el propio Código Penal establece una diferenciación en cuanto a la complicidad. Y establece la complicidad primaria, hace una diferenciación de la complicidad primaria de la complicidad secundaria. Los cómplices primarios son aquellos que prestan al autor una cooperación imprescindible. Imprescindible. ¿Cómo? Perdón, Gloria. Ah, no, que es imprescindible en la participación. Claro, una cooperación. Que Una sin ellos no cooperación imprescindible para su realización, teniendo en cuenta que el plan concreto, el plan común. No, a ver, para. Una cosa, si me decís el plan concreto, estoy de acuerdo. Y el plan concreto del autor. Ahora, si me estás hablando del plan común, ya me estás hablando no de autoría, sino me estarías hablando de coautoría. No te olvides de eso. Y a ver, si yo les pregunto para ir adelantando temas, sobre todo porque resta tan poco, estamos a 6 días del parcial, o sea que están bastante afilados con toda esta temática. Ustedes utilizan para conceptualizar quién es autor la teoría del dominio del hecho, calculo yo, ¿no es cierto? Bien, entonces, para el autor de comisión doloso, utilizamos la teoría del dominio del hecho, que en este caso tiene el dominio del hecho. Sí. En la coautoría, tanto homogénea como heterogénea, el sujeto tiene el codominio funcional del hecho. ¿No es cierto? Yo puse, si realiza un aporte objetivo en la realización del hecho. No, está bien. Y en la instigación tiene el dominio de la voluntad. ¿Está? Ya lo vamos a ver. Entonces, recapitulemos. Cómplice primario es aquella persona que presta una cooperación imprescindible en la realización del hecho conforme, o si no quieren, o teniendo en cuenta el plan concreto del autor, pero que no puede ser considerado autor. ¿Por qué? Porque carece de los requisitos típicos de ello. A ver, en palabra de Zaffaroni le falta, que no, él no habla del dominio del hecho, sino que habla de tiene la dominabilidad. Él no habla de la dominabilidad del hecho. En cambio, el partícipe secundario o el partícipe simple, la participación simple, que hasta desde el punto de vista de la pena sufre una atenuación. ¿Por qué? Porque su aporte es fungible.
no es imprescindible para la realización. Puede realizarlo o no, y puede realizarlo él o cualquier otra persona. ¿Bien? Bien. Vamos a los requisitos del cómplice primario. Dijimos ya que es una persona que presta al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales el hecho no habría podido cometerse. ¿En qué radica el fundamento de la complicidad primaria? En que su aporte es indispensable, pero no tienen las características para ser autor. ¿Y cuándo se da? ¿Y en qué características o en qué tipo de delitos se pueden dar estos tipos de aportes imprescindibles sin los cuales el hecho no habría podido cometerse? Podríamos, en principio, establecer en dos categorías de delitos, como son los delitos propios o los comúnmente denominados delitos de propia mano. En los delitos propios, ¿se acuerda cuando vimos clasificación de tipos penales? En los delitos propios solo pueden ser cometidos por aquellas personas que revisten una calidad determinada. Ejemplo, los delitos cometidos por funcionarios públicos. Solo pueden ser autores aquellos que revisten una calidad o cualidad determinada. Quiere decir que si participa de forma activa y determinante una persona que no reviste esa calidad, no va a poder ser autor, sí va a poder ser partícipe primario. Otras son los delitos de propia mano, en los cuales solo puede ser sujeto activo aquellas personas que dañan, lesionan el bien jurídico específico. Para no dar, siempre se da el ejemplo típico en el caso de el delito de 119, tercer párrafo, el delito de comúnmente denominado abuso sexual con acceso carnal, pero para que se vea de una manera más determinante, por ejemplo, el abuso de falso testimonio. Solamente va a poder ser autor aquella persona que falsamente depone ante una autoridad judicial. ¿Está? Entonces, cualquiera persona que colabore pero que no incurra en esa situación en particular, no será autor, sí podrá ser cómplice primario. En cambio, en la participación secundaria, lo que hay en realidad es un aporte fungible en la conducta del autor. El delito podrá haberse cometido, no obstante lo cual, el aporte no es determinante para que ocurra. Por eso, y tomando como base lo que vimos nosotros o lo que venimos diciendo, podemos decir claramente que el que participa de forma fungible, su aporte no siendo determinante, la pena o el reproche que se le direcciona es concretamente atenuado. ¿Se entiende? Ahora bien, nosotros hemos dicho que la participación no se agota en la complicidad primaria o secundaria, sino que también se da en situaciones en las cuales el sujeto es instigado a la realización de un delito. Y ahí tenemos otra forma de instigación, de participación, que es la instigación.
La instigación es el acto por el cual una persona vence la voluntad de otra para que realice una conducta antijurídica. ¿A qué me estoy refiriendo concretamente? No es el simple consejo o reforzamiento de ideas lo que hace a la instigación punible, sino algunos autores hablan de crearle la conciencia del dolo. Es vencer la voluntad de realización de una conducta antinormativa. Por eso, cuando hablaron de las teorías sobre el dominio del hecho, dijimos que en la instigación, el que instiga tiene sobre el instigado el dominio de la voluntad, es decir, la idea decisiva sería, si se quiere, asimilable a la situación que ustedes ya vieron de autoría mediata. Cuando uno domina de la voluntad del otro. Pregunta que generalmente se hace, y fíjense que la instigación tiene la misma pena que el autor. La pregunta que generalmente se les puede producir al momento del examen del día lunes es, ¿a partir de cuándo comienza a ser punible la instigación? Por ahí ya lo vieron con el doctor Gabriel Bombini. ¿Qué les parece a ustedes? También vale suyo a partir de cuándo comienza a ser punible la participación en un hecho. Una vez que se lesiona el bien. No, a ver, para que voy a habilitar porque tanto Juan Pablo como Agustín tienen razón. Desde que el instigado comienza a ejecutar el ilícito, perfecto. Desde que existe tentativa, para Juan Pablo, desde que existe tentativa, ¿por parte de quién te pueden llegar a preguntar? Más correcta es la respuesta que dio Agustín. La instigación comienza a ser punible a partir de que el instigado comienza la realización de actos ejecutivos teniendo en cuenta a partir de que el delito instigado comienza a ejecutarse. Cuando hay participación en cadena, o instigación en cadena, también sirve o se da la circunstancia que nos está diciendo Agustín. Va a ser punible la instigación a partir de que el último, el instigado a la materialización de un ilícito determinado, se dé. Bien. La instigación, no mezclen por favor la instigación del artículo 209, que es un delito autónomo, pero tiene otras características. El artículo 209 requiere que la instigación, que es la determinación de la realización de una conducta antijurídica, en eso las conceptualizaciones son similares, el tipo penal específico del 209 tiene un requisito en el tipo objetivo determinado, que es que se realice públicamente y que la comisión, esto va de forma idéntica, es que sea de un delito determinado. ¿Bien? Esto es lo que yo quería a ustedes mencionarle respecto de la participación primaria, secundaria y la temática de la instigación. Respecto de la autoría, ¿tienen alguna pregunta a realizar?
Primera duda que ya les resuelvo, ¿se toman las teorías? Sí, se preguntan. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Sí. Dale, ¿Diferencia entre Yamila. instigación y autoría inmediata? ¿Diferencia entre? Instigación y autoría inmediata. Ajá, bien. La autoría mediata, como bien habrás visto, se da o se materializa teniendo en cuenta en que el autor se vale de otra persona. Por eso, a ver, no hay una... Las tres posibilidades que hay o que se materializan respecto de la autoría inmediata es cuando alguien se sirve de otro y este otro, o la interpósita persona, mejor dicho, actúa sin tipicidad objetiva, sin dolo, y actúa justificadamente. En cambio, si bien podría asimilarse conceptualmente la problemática de la instigación, en la instigación, en realidad, lo que se hace es crear la conciencia del dolo, o sea, vencer los frenos inhibitorios de la realización de conductas antijurídicas. ¿Está? Todos tenemos una base. No, mirá, esto no se hace. Por más de que nos guste, bueno, por hoy no salimos, por más que nos gusten las zapatillas que hay en una vidriera, no por eso vamos a romper el vidrio y nos vamos a servir. Uno tiene siempre un freno inhibitorio. Ahora, ¿qué es lo que hace el instigador? El instigador vence este freno inhibitorio y crea la conciencia del dolo y materializa. Por eso se dice, no, mirá, el reforzamiento de ideas y alentar una situación ya predeterminada, eso no es instigación. Instigar es la materialización de crear en el sujeto instigado, determinarlo a la realización de una conducta antijurídica. ¿Bien? En cambio, en el autor mediato, esta persona se sirve de la interpósita persona, pero el interpuesto tiene que actuar con determinadas características, ya sea actúa sin que haya realizado los elementos establecidos en el tipo objetivo. Que actúe sin dolo, sin el querer y conocer la realización del tipo objetivo, o actúa justificadamente. Algunos autores, esto lo deben haber visto, si no se los menciono ahora, algunos autores también dicen que hay autoría mediata cuando la persona, el autor mediato se sirve de alguien que actúa de forma, cuando actúa un inimputable. Van a ver ustedes, algunos, cito Basigalupo, y demás autores consideran que ese es un caso de autoría mediata. Zaffaroni considera que esa no es una circunstancia de autoría mediata, toda vez que el interpuesto, es un albur que el interpuesto cumpla o no cumpla, porque es una persona que no está en su sano juicio. ¿Bien? Por eso descarta la posibilidad de autoría mediata mediante que alguien se sirva de un inimputable. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta? No se olviden de que vuelvo a hacer esta diferenciación que me parece interesante y que me parece que ustedes tienen que tener en cuenta, es que si van a utilizar la teoría del dominio del hecho, hacer esta diferenciación en dominio de la acción, dominio funcional y dominio de la voluntad. Ténganla presente. Por ejemplo, a ver, el dominio de la acción tiene el autor que realiza el delito de propia mano. ¿Está? El de falso testimonio. Realiza, supongo, quiero ir a tribunal y decir que yo no vi nada, no sé nada, mentira, estaba ahí. ¿Bien?
Respecto de ya hablamos medianamente de autoría directa y de autoría mediata, también me gustaría que tuvieran en cuenta respecto de la coautoría, que puede ser homogénea o heterogénea, ¿se acuerdan? Tanto en una como en otra, respecto del dominio del hecho, lo que tienen los coautores es el codominio funcional, sobre todo en la coautoría heterogénea, bien digo. Respecto de las teorías, me gustaría que tuviesen en cuenta que generalmente son, ¿cómo se llaman? Se dan de forma, digamos, desde las teorías negativas, pasando de las subjetivas a las objetivas y las materiales, es un devenir histórico, y que sobre todo los funcionalismos radicales vuelven, ¿no? Retoman, ¿no? Esta situación de teorías subjetivas, por frustración de roles, habla Jacob específicamente cuando menciona o hace referencia a las teorías de autoría respecto de cuál es el fundamento para la autoría en el funcionalismo radical. También creo que lo deben haber visto el tema que, si bien Roxin para los delitos dolosos y tanto omisivos como comisivos trabaja sobre la teoría del dominio del hecho, hace una diferenciación respecto de cuando nos encontramos ante un aparato organizado de poder. ¿Se acuerdan? Hola. Si me dicen que sí o que no. Andrea. No, no me acuerdo muy bien de eso. Básicamente de los comisivos, o sea, de la idea de Roxin. Estoy Está en blanco. bien. Perdón. No, pero me parece, es que esta clase, porque quiero que sea para eso, prefiero que la usemos como un repaso. Estoy seguro que lo vieron, es algo que siempre trata el doctor Gabriel Bombini en su charla cuando habla de autoría. También está en el campus una clase que dio el doctor Ricker sobre este. Agustín, estoy haciendo eso. ¿Desde dónde querés que empiece? Por ahí, desde las. ¿Querés que mencione? A ver, hagámosla entre todos. Para así vemos las teorías de forma así rápida. A Bien, ver, está bien. primero, teoría del autor. A ver, tenés teoría del autor único, teoría formal. A ver si tenemos más o menos, estoy pensando las mismas. Teoría del autor único, formal objetiva, material objetiva, teoría subjetiva y la teoría del dominio del hecho. Con eso estaríamos más o menos viendo todas las teorías que hacen referencia respecto a la problemática de la autoría. Teoría del autor único no brinda ninguna explicación y dice, podríamos decir que se limita a imponer la misma pena a todos los que hubiesen participado en el delito, sin hacer una distinción entre autoría y participación. A ver, atento a lo que específicamente legisla a partir del artículo 45 de nuestro Código Penal, dicha teoría debe ser descartada. Después tenemos, para establecer esta distinción entre autor y partícipe, hay varios criterios, uno objetivo y otro subjetivo. Empecemos por los objetivos. Ahí tenemos la teoría formal objetiva. Autor es quien realiza la conducta descripta como prohibida en el verbo típico, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema? No soluciona de forma adecuada las conductas que se dan en la realidad. Fíjense, vamos a tomar una conducta que
tiene más de una acción, un robo con armas, en el cual intervienen dos personas. Aquellos a Valeria y demás que le encantan los ejemplos, esto es entonces va una persona con un revólver, detiene a otra en la calle y el compañero le toma la cartera y se van los dos. Entonces, si yo aplico la teoría formal objetiva, uno va a ser autor de amenazas agravadas por el uso de arma, y el otro, la otra persona, va a ser autora del delito de hurto o, vamos a suponer, robo si le causó alguna lesión cuando le pegó el tirón. No, señor. ¿Por qué? Porque ambos cometen el delito previsto en el artículo 166, inciso segundo. Robo agravado son los dos por el uso de armas. Pero para determinar eso vamos a tener que llegar al final. O sea que la teoría formal objetiva no me permite a mí tener un criterio que permite resolver adecuadamente toda esta temática de la autoría, la diferenciación entre autor y cómplice. Después viene, en ayuda de estas situaciones en particular, la comúnmente denominada teoría material objetiva, que procura establecer la diferencia entre autoría y participación, teniendo en cuenta el aporte que cada una de las personas realiza en el hecho. Y va a haber causas determinantes y causas coadyuvantes. Fue un fracaso tratar de establecer la delimitación entre autor y partícipe mediante esta teoría porque no permitía objetivamente establecer una diferenciación entre los aportes determinantes o coadyuvantes que realizaban cada una de las personas que habían concurrido al delito. Se tomó otro parámetro para tratar de establecer esta diferenciación, que ahí tienen la teoría subjetiva. Tenía que ver con el ánimo que tenía cada una de las personas que intervenían en el ilícito. Y ahí teníamos que el autor tenía animus actoris y que el partícipe tenía lo que comúnmente se denominaba animus soci. Y deben haber visto... Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Era que quiere el hecho como propio, puede ser? Claro, la teoría subjetiva determinaba que iba a ser autor aquel que quería el hecho... Perdón, Yamila, ¿para qué? Ya lo vieron, pero tengo acá un par de tus compañeros que quieren repasarlo. Si no, Sí, yo quería puedo saber si seguir. había entendido bien. Sí. Quiere el hecho como propio, bárbaro. Esta teoría subjetiva de querer el hecho como propio establece o puede llegar a determinarse situaciones bastante poco comprometidas con la realidad. Ustedes deben haber visto la problemática de esas hermanas. Una había tenido, es un dato real que sucedió en Alemania, una había tenido un hijo y le pide a la hermana que, por favor, mate al recién nacido. Entonces, si aplicamos la teoría subjetiva que dice que va a ser autora aquella persona que quiere el hecho como propio, la hermana que lo mató en realidad no quería el hecho como propio. La que quería el hecho como propio era la hermana. Entonces, la que efectivamente le causa la muerte al recién nacido por el ahogamiento, era descartada como autor. No reviste situaciones... o, por ejemplo, hay otro típico ejemplo, es el hecho de que aquella persona que contrata a otra persona para que le produzca la muerte a un tercero. A un sicario, contrata a un sicario. El sicario dice, yo no quiero el hecho como propio, yo trabajo de esto. O sea que las soluciones que me da o que establece la teoría subjetiva en cuanto a la participación es, si uno no quiere el hecho como propio, es descartado como
autor y solo le cabe la situación de partícipe, parece no ser sostenible. ¿Mm? A esto viene una ayuda, lo que ustedes conocen con dominio del hecho, que ya más o menos vimos. ¿Alguien me puede decir qué es tener el dominio del hecho? Decidir el curso causal. ¿Qué se entiende por decidir el curso causal? Aquel que tiene plenitud de poder impedir el resultado y que puede desistir voluntariamente del hecho. Ajá. Bien, sí, está bien. ¿Alguien, alguna otra cosa más puede aportar? Profe, ¿sería algo así como el elemento objetivo de la autoría? A ver. ¿Qué estás queriendo decir con eso, Andrea? Y que el elemento del tipo objetivo y subjetivo, ¿no? Ah, de los dos, porque Claro. no te olvides que la teoría del dominio del hecho va a ser, nos dice que va a ser autor aquel quien pueda decidir sobre la configuración central del acontecimiento. Es quien actúa con una plenitud tal Sí. que puede decir cuándo, cómo y por qué. Y, como bien dijo Bautista, puede decidir, ya nos vamos introduciendo en tentativa, desistir del mismo. ¿Mm? Si quieren asimilarlo, porque me parecería lógico que lo asimilaran, cómo trata esta situación Zaffaroni, Zaffaroni dice que es un recorte de orden objetivo que se establece en la función conglobante. ¿Se acuerdan que cuando vimos tipicidad, en la función conglobante se materializa? ¿A través de qué? A través de la hipótesis de la dominabilidad. Si el sujeto tuvo dominabilidad o no tuvo dominabilidad del curso causal. ¿Bien? Bien, ahí lo cerré. Bueno, me alegra. Estoy para eso. Bien. ¿Algo más con respecto a autoría? Tengo ¿No? una pregunta, pero está más adelante en el programa. O sea, dentro de la unidad, nuestra investigación. El programa habla de exceso Perdóname, de no la te escucho bien. participación. No te estaría escuchando bien. ¿Ahí me escuchá? Ahora te escucho perfecto. El programa después de investigación habla de exceso en la participación. Sí, señora. ¿Qué es eso? Bueno, se ve que el programa está establecido específicamente en el artículo, déjame que te lo voy a ver, artículo 48 y 49 del Código. Te habla que las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad no tendrán influencia sino respecto de el autor o cómplices a quienes corresponda. Son causales personales. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso de que fueren conocidas. Ejemplo, si yo te invito a participar de un delito, ¿está? Yo te invito a participar de la muerte de una persona y no te comento que a la persona que vamos a matar es a mi padre. Tenemos medianamente claro, ya lo vimos cuando vimos clasificación de tipos penales, que tenemos tipos penales básicos y tipos penales agravados. La figura del homicidio, artículo 79, es un tipo penal básico, que se encuentra agravado por las circunstancias de consanguinidad que se da
en el artículo 80, inciso primero, cuando matares a un ascendiente, descendiente, sabiendo que lo son. ¿Bien? Entonces yo te invité a vos a participar en el homicidio de una persona, pero no te dije que era mi padre. Y los dos, para no complicarte la situación, los dos somos coautores. Esta situación en particular te dice que aquellas circunstancias que atenúen, por ejemplo, yo cometo un delito en un estado de delirium tremens, ¿está? Totalmente inimputable, eso no te va a ver. Son los dos coautores, uno es inimputable, automáticamente esta situación se le transfiere al coautor. No. Tampoco las agravantes, salvo, eso se te puede preguntar, por eso te hice el ejemplo, salvo que la situación agravante sea conocida por el coautor. Si vos sabías que yo iba a matar a mi papá, vos la agravante del homicidio agravado por el 80 primero la vas a tener. Ahora, si vos no sabías que el que ahí iba a matar se daba una situación de agravación, esa circunstancia no se te puede transferir. ¿Bien? Pero era tu padre, no el mío. Sí, pero vos sabías que íbamos a matar a mi padre. Si vos no sabías, no se te transfiere la calidad. Si lo sabías, sí se te transfiere. Fíjate lo que dice, yo de una atenta lectura sacás la situación. Te dice, tampoco, cuando dice, las relaciones, circunstancias o calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir, no tendrán influencia sino aquel respecto del autor o cómplice a quienes correspondan. Un inimputable no puede servirse uno que no lo es. ¿Bien? Entonces dice, tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad. Tipo básico, agravado. Salvo, salvo el caso en que fueren conocidas por el partícipe. Si son conocidas, te cabe la misma expectativa de pena. ¿Bien? Bueno, bárbaro. Coméntenme de tentativa qué es lo que necesitaban, porque me dijeron, cuando yo traté y vi la clase pasada, concurso ideal y concurso real, ¿no? Que fue lo que vimos. Yo les hablé de la problemática de la tentativa acabada y tentativa inacabada, y la problemática, sobre todo cuando hablamos de delito continuado. Y me dijeron, ay, perdón, no entendí muy bien, creo que era vos, Yamila, o no me acuerdo quién, me había dicho que había problemas de conexión y demás y que querían ver alguna situación en particular. Coméntenme cuál era la situación en particular que querían ver. A ver si los puedo ayudar. Mira, todo subrayado con amarillo, rojo. Sí, y hay, Yamila porque, a ver, para quedar bien, Yamila porque lo muestra. Ahí Valeria también tiene subrayado con... ¿Somos todos hinchas del amarillo? Está bien, yo es con amarillo. No, con el amarillo yo no veo, yo soy chicata, yo soy verde. Vos sos Sí, con el chicata. amarillo, profe. Yo con el amarillo. Llegan a poner otro color, no me gusta. Es más, he regalado libros porque, no dato, mi hija una vez subrayó con color azul un libro, se lo regalé. Libros con un color, autores con otro y el texto con amarillo. Bueno, no. Y necesitas como un glosario al lado para acordarte de todo eso. Profe, Para que ahí empecé Julieta empezó ahí está, eso, sí, lo que dijo Julieta. Ahí. Perdón, el más sencillo es tentativa, la idónea. Si yo les pido un concepto de tentativa, ¿qué sería la tentativa?
Vamos, sin miedo. No les estoy pidiendo... bueno, estoy grabando, o sea, no importa. No les estoy pidiendo la naturaleza jurídica, circunstancia esta que para mí las naturalezas jurídicas son falacias dogmáticas, pero bueno, eso no se le ocurre decir a alguien de derecho privado porque me prenden fuego. Si yo les diera un concepto básico de tentativa. Profe, puede ser que alguien... Miren que les estoy dando la posibilidad, les estoy preguntando y tienen libros, apuntes ahí en la mano, porque veo a todos con libros, apuntes, ¿está? No, sí, me mostrás la mano, pero yo para abajo no veo, Marcos. Artículo 42. Las manos mágicas te hago yo, ¿está? Profe, Artículo 42. El que con el fin de El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución es y no lo ejecución, consuma por un acto pero ajeno no a lo su voluntad. Pero no me están diciendo cuál es la definición. Sí, está bien. Tengo entendido que la tentativa está regulada por el 42. Estamos de acuerdo. ¿Qué me quiere decir? El que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por un acto ajeno a su voluntad. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la tentativa? ¿Por qué? ¿Para qué sirve la tentativa? ¿Qué pasa si no existiera del 42? Le borramos, ¿no? Vamos a suponer una locura, como es esta época de pandemia. El Código Penal borramos desde el 42 al 44 inclusive. Perderías la capacidad de penar aquellos delitos que no llegaran a su fin, digamos. Vos podrías prender la cámara, ¿está? Sos familiar, o sea que tendría que prender la cámara. No tengo. Sí tenés cámara. Bueno, no importa. Sí, no, pero ¿qué me estás queriendo decir? ¿Vieron cómo soy? Zafó. Juan Pablo Slavin zafó. Si no se le hubiera dicho la primera clase que a él no le corregía el examen, ni le miraba nada, ni nada por el estilo, porque es familia. Pero bueno, no importa. Zafó, te lo hago en la última clase. A ver, muy sencillo. Y es claro, es lo que quiero que lo entiendan por este lado, el tema de la tentativa. La tentativa se podría entender que es un dispositivo amplificador de la tipicidad. ¿Por qué? Porque si no existiera la tentativa, todas aquellas conductas que no llegaran a la consumación vendrían a quedar impunes. Ese es el concepto de tentativa. Es un dispositivo amplificador de la tipicidad. Referencien el artículo 42 con los tipos penales previstos a partir del artículo 79. ¿Qué me están diciendo los tipos penales a partir del artículo 79? Me están diciendo que van a ser punibles aquellos que maten a una persona, sustraigan algún objeto, priven de la libertad, realicen falso testimonio, algunas personas que tienen una cualidad determinada cometan determinadas acciones. ¿Está? Bien. Pero me están hablando de resultados. ¿Qué pasa cuando el resultado no se produce? Si no estuviese el dispositivo del 42 para adelante, la conducta vendría quedando impune. Por consiguiente, podríamos establecer, nos podemos poner de acuerdo, que el artículo, la tentativa, es un dispositivo amplificador de la tipicidad, ¿no? Bien. Ustedes ya, por lo visto, vieron que la tentativa comienza a ser punible a partir de ¿cuándo? Vamos. ¿Alguien que conteste? ¿De que comienza el hecho? No. Porque ahí, Valeria, si vos me decís de que comienza el hecho, es una terminología poco clara. Agustín tiene razón. Desde que comienza su ejecución. No. Ignacio, esa es la diferenciación que tiene que quedar clara. ¿Está? Por eso es toda la temática. Aquí también se preguntan las teorías. Sí, aquí también hay teorías. Para diferenciar cuando hay un acto preparatorio de un acto ejecutivo. ¿A partir de cuándo es punible la tentativa? A partir de que comienzan los actos ejecutivos. Cuando se exterioriza. No solo para la exteriorización, yo necesitaría una precisión más. Yo
La tentativa comienza con la actividad que despliega el sujeto activo, el autor, según su plan delictivo, y que se aproxima, Belzel decía, y que se aproxima de forma inmediata a la realización del hecho delictivo. ¿Está? Esa sería una definición bastante precisa para determinar cuándo estamos ante un acto ejecutivo. Porque el acto preparatorio, ¿se acuerdan que ustedes esto lo vieron? De todo el iter criminis, que comienza con la concepción y termina en el agotamiento, empieza a direccionarse el reproche a partir de que comienzan los actos ejecutivos. ¿Bien? Y ahí tenemos, Julieta, no me olvidé de tu pregunta. Lo que pasa es que quiero llegar a poder responder la pregunta. Entonces, ahí tenemos clases de tentativa. Vamos a tener una tentativa acabada y una tentativa inacabada. La tentativa acabada es aquella en la cual el sujeto activo realiza o ha puesto en marcha la totalidad del curso causal, pero el resultado no se produce porque hay una diferenciación temporoespacial. ¿Bien? En cambio, va a haber tentativa inacabada cuando el sujeto activo, bien digo, interrumpe la realización de la conducta típica. ¿Bien? ¿Por qué les parece a ustedes que es importante esta diferenciación en clases de tentativa y acabada e inacabada? A ver si alguien me lo puede decir. Sin miedo, vamos. Es muy importante el instituto que tuve. Sí, Agustín me hace repetir la pregunta para ir pensando la respuesta. Bien, bien. Es una buena táctica. ¿Se podría haber realizado el hecho? No, yo te estoy preguntando por qué es importante hacer una diferenciación. ¿Qué instituto va a operar en estas, teniendo en cuenta esta clasificación de las tentativas en acabada y inacabada? Lo saben. La problemática del desistimiento. Mira cómo se ríe, ¿viste? ¿Vieron que lo sabían? ¿Es importante el desistimiento? Sí, sobre todo, y nos va a servir la conceptualización del desistimiento teniendo en cuenta esta clasificación de tentativa acabada e inacabada. Bien, ya más o menos tenemos un concepto de tentativa idónea, Julieta. ¿Sí? Bien. En la tentativa inidónea, que está específicamente establecida en el artículo 44, los medios empleados por el sujeto activo son notoriamente inidóneos. Profe, no se lo escucha. Hola, sí, ¿ahora me escuchás? Bien, entonces, en la tentativa inidónea, los medios que utiliza el sujeto activo son notoriamente inidóneos. ¿Para qué? Son inidóneos para obtener o causar el resultado que se ha propuesto. Podríamos decir que en la tentativa inidónea hay una absoluta incapacidad en los medios que acciona o redirige para la producción del resultado típico. Si querés, y esto es
interesante, el fundamento de reproche de la tentativa inidónea es el mismo fundamento de reproche que en la tentativa idónea. ¿Cuál es el fundamento de reproche en la tentativa idónea? Yo les pediría que por favor le presten mucha atención a tentativa. ¿Se va a tomar? Sí se toma. ¿Es importante? Sí es importante. Dos son los fundamentos de reproche en la tentativa. Uno, en que en la tentativa hay dolo. Y el segundo fundamento, en que en la exteriorización del dolo, esto implica una afectación en el bien jurídico. Ese es el fundamento de reproche de la tentativa. Estos dos argumentos, que en la misma hay dolo y que ese dolo se trasluce en una afectación del bien jurídico. Ustedes me dirán, pero si no se logra el resultado, ¿dónde está la afectación al bien jurídico? La afectación al bien jurídico se materializa porque se perturba al titular del bien jurídico en esa, ¿se acuerdan que ya vimos el concepto de bien jurídico? Es esa relación de disponibilidad. Entonces, la materialización del dolo se da en esa perturbación de esa relación de disponibilidad que tiene el sujeto con el bien jurídico. Y otra de las cosas que me parece que deben tener en cuenta, sobre todo para tomar como base esta temática de la distinción entre tentativa acabada y tentativa inacabada, es respecto de la problemática del desistimiento. Obviamente el desistimiento tiene que ser voluntario. Con todas las características que ustedes ya vieron, voluntario, definitivo. No tiene que ser provocado. ¿A qué me refiero? No se debe dar por una situación de imposibilidad de obtención del resultado. Sobre todo teniendo en cuenta, porque ustedes bien saben que el fundamento del desistimiento, algunos hablan de que tiene una naturaleza premial. Es un premio que se le otorga a la persona que desiste de la materialización o de la realización de un hecho determinado, y algunos otros la consideran una causal de cancelación de la punibilidad. Ahora bien, en la tentativa inacabada, el desistimiento se materializa cuando el sujeto interrumpe voluntariamente la realización del curso causal. Ahora, en la tentativa acabada, el desistimiento debe implicar la realización de una conducta tendiente a la no materialización del resultado. ¿Se entiende? O dicho de otra forma, podríamos decir que en la tentativa acabada, la manifestación del desistimiento tiene que materializarse de forma activa. Esta forma activa debe ser una acción tendiente a evitar la producción del resultado. En cambio, en la tentativa inacabada, lo único que se requiere es que el sujeto activo
interrumpa, desista, de materializar el curso causal. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Verónica, ¿qué es lo que querés que repita? Hola. La teoría inacabada. O sea, ¿qué es tentativa inacabada? ¿Eso querés que te vuelva a mencionar? Bien. La tentativa inacabada se da cuando una persona comienza la fase ejecutiva de un delito determinado y de forma voluntaria interrumpe el curso causal. Hay una tentativa inacabada. En cambio, la tentativa acabada se da cuando el sujeto ha realizado todos los actos tendientes a la producción del resultado y el mismo, por una situación temporoespacial, no se produce. El ejemplo típico de una y otra es el hecho de producirle lesiones a una persona o, por ejemplo, el hecho de realizar un robo, voy con un arma, pongo el arma en mi cintura y cuando voy a robar, no, mira, uy, esta persona es mi profesora del secundario. Me da pena, o por una situación, por un albur azaroso, se me cruza un gato negro. No, mejor no. ¿Sabe qué? Soy supersticioso. No voy a realizarlo. Cambio, y el caso paradigmático de la tentativa acabada, todos los manuales no se privan de dar el ejemplo de una persona que pone una bomba en un lugar determinado. ¿tá? Entonces va, hace la bomba, la pone en el lugar determinado para que opere el desistimiento. En uno operó específicamente ante la interrupción voluntaria del curso causal, tentativa inacabada. En cambio, en la tentativa acabada, para evitar la producción del resultado, va a tener que realizar una conducta activa tendiente a evitar la producción de ese resultado. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más que necesiten? Yo, profe, no me Dale, termina Valeria. de cerrar el tema del concurso ideal. Ah, mirá qué forma genérica de preguntar concurso real. La pregunta a hacerte a No, vos no, ahora es, ¿qué es lo que no te termina de cerrar del concurso no ideal? le encuentro, como vos siempre me decís, el ejemplo. No le encuentro el ejemplo. Está No mal. lo entiendo. ¿Cuándo se da el concurso ideal? Artículo 54. Se trata de una unidad de hecho con pluralidad de tipos. Exacto. Mirá qué fácil. El problema es determinar cuándo hay pluralidad de hechos. ¿Está? El artículo 54 específicamente te dice, cuando un delito, ¿lo vamos a leer juntos? Para así lo explicamos o lo vemos. Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor. ¿Cuál es el problema? Determinar cuándo hay un hecho. Es un hecho que tiene varios encuadramientos o que es cuando un hecho sobre un mismo hecho recaen varios tipos penales. ¿Está? El tema es, hay que determinar cuándo hay un hecho. Y yo te traté de explicar que tomábamos que nos sirve tanto para el concurso ideal, para el concurso real y para el concurso aparente, te dije que tuvieras en cuenta dos situaciones en particular, el factor final y el factor normativo. ¿Te acordás? Bien. Entonces yo te digo, cuando un hecho, concurso ideal, cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que aplica pena mayor. ¿Qué principio juega? El principio de absorción. El ejemplo, creo que te voy a dar el que utiliza Basigalupo.
es aquella persona que quiere realizar, no sé, poner la muerte de una persona o lo que fuere, y para lo cual sabe que está en su casa, entonces agarra y le tira una bomba. A consecuencia de lo cual, no solo rompe la casa donde estaba la persona que quería matar, sino que rompe la del vecino, mata a un perro, lesiona a personas y demás. ¿Está? Bien. ¿Vos podrías decir que hay varios hechos independientes? ¿Como requiere el 54? No. Hay un hecho que recae más de una tipicidad. Tenés un homicidio agravado por la utilización de un medio determinado, tendrás lesiones, daño, porque la muerte del animal desgraciadamente es un daño, ¿me entendés? Entonces, ahí lo que tenés es un hecho que tiene varios encuadramientos, varias tipicidades. Y te soluciona el artículo 54 del concurso ideal estableciendo que va a fijar como pena la que fijare pena mayor. Va de suyo que la que fija pena mayor es la del homicidio agravado, la perpetuidad. ¿Bien? Ahí aplicás factor final, conducta dirigida a factor normativo, prohibiciones. ¿Te acordás? Sí, ahora sí. Ahí voy. Bueno, Gracias. bárbaro. No, por favor. ¿Algo más? Niños, niñas y adolescentes. Profe, entonces 2 cosas a tener en cuenta era, una, el factor normativo. Factor final y factor normativo. Está bien, factor final, está bien. Que también eso nos sirve a nosotros, tanto el factor final y el factor normativo, para despejar la problemática de el delito continuado, ¿se acuerdan? Bien. Sí, era el del ¿Algo? collar de perlas. Perdón que me ría, pero ¿sabes por qué? Porque caes en esa trampa de tratar de explicar la situación a través del ejemplo. ¿Viste? ¿Viste que caes siempre? Pero así la entiendo. No, está todo bien. Cada uno Me tiene... resulta No, fácil venir cada... del derecho civil a estudiar el derecho penal. Está bien, cada uno tiene su herramienta. Yo lo que trato de, porque me gusta, al menos en clase, que se entienda al menos, que la asimilación no sea directa, que traten de internalizar algún concepto, que es internalizar el concepto a vos te va a permitir en cualquier materia. Y si vos tenés medianamente una concepción, a vos eso te va a permitir poder determinar si estás ante una situación o no, y no ver la situación para decir, eso es tal cosa. ¿Está? Bueno, ¿algo más, niños? Anímense, perdón, porque si no se animan después, podría haber preguntado y... ¿Está? Tampoco los quiero coaccionar. Señores, si no tienen nada más que preguntar... ¿Cuántas preguntas hay que tener bien de las 13? ¿Cuántas preguntas hay que tener bien de las 13? Las 13. Porque las preguntas son 20. Entendí que eran... nos habíamos asustado. Pensamos que eran 13 y correctas 13. No, pero perdón, ¿en qué momento de mi vida, no en referencia a vos, sino en referencia a mi vida, dijimos una cosa así? Que yo sepa, el titular no modificó las situaciones. Son 20 preguntas, Después lo verifico. 20 Pido el preguntas de las cuales 13 tienen que tener respondidas correctamente. No me parece, a ver, y esto queda a cargo yo me hago cargo de lo que digo, me parece que la situación en esta época de pandemia ha sido más que favorable a los alumnos. Para mí fue muy complicada, profe. No, a ver, muy sencillo. De 100 y pico de 100 personas, generalmente han concurrido 20 y pico. Se graba, no se toma en cuenta
los presentes. Tienen una plataforma en que están todas las clases, con el libro, con charlas. Más es imposible. Entonces cuando se dice, pero el 13 preguntas implica el 65%. Chicos, vamos, seamos sinceros. Son demasiadas las herramientas que tienen como para poder aprobar concretamente la materia. Me parece a mí, ¿eh? Sí, sí, en esta materia estoy de acuerdo, en esta materia. Pero yo me hago cargo en las que estoy yo. Yo, por ahora, y ya no doy más, son 3 materias. Yo estoy en Penal 1, Penal 2 y en Criminología. ¿Está? Generalmente operamos, todos trabajamos de la... Igual que el doctor Bombini, por ejemplo, con Gabriel compartimos Criminología y Penal parte general. Pero bueno. Profe, Sí. antes de que se vaya, quería, independientemente del resultado del examen, Sí. quería decirle que es algo así como el Diego Maradona, de No. porque se puso la Somos todos iguales. Somos todos iguales. No, señor. no son todos iguales. Son todos iguales. Usted se puso al hombro la materia. Por lo menos ¿sí? Somos todos iguales. No, yo tengo para mí es un lujo trabajar con los compañeros que trabajo. Está bien, bueno, pero chicos, yo le digo la muchas gracias, se lo agradezco. Escúchenme una cosa, hasta el viernes inclusive contesto mail ¿está? No, después del viernes se convierten en Cenicienta y yo también. Para mí fue un lujo, a mí me da pena esto porque no les he visto, a algunos no les conozco la cara, a Juan Pablo sí, pero bueno, a los demás y me hubiera gustado conocerlos. Espero, verlos en no sé si, a ver, Julieta, no sé si es Gabriel Bombini o el doctor Facundo Gómez Urso, no lo tengo acá, pero alguno de los dos va a dar. Chicos, por favor, ha sido un honor, espero que nos conozcamos personalmente en otras circunstancias. Por favor, estudien, pónganle garra este fin de semana, y bueno, ha sido un honor. Cuídense Gracias, mucho. profe. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias.